La magia rúnica es un poder sagrado que se dice que ha existido desde los albores de la humanidad, para aquellos elegidos que nacen con el poder. Desafiaron el orden con su poder sobrenatural y terminaron reinando como líderes de todo bajo su dominio. Los antiguos alababan la magia rúnica como un milagro concedido por los dioses. Sin embargo, entre las incontables runas había una repudiada y odiada como una maldición. Es la runa Asura. El joven que llevaba esta runa en su espalda llena de cicatrices, huía. Perseguido por su propia gente, armada con antorchas y horcas, decidieron dejarlo ir con la advertencia de no volver jamás a su aldea. Tropezando en la montaña helada, Van seguía corriendo por su vida. Desde la antigüedad, los nacidos con su runa traen la ruina sin falta. Un grupo de otra aldea ve su cuerpo malherido. Apenas aferrándose a la vida mientras lucha por respirar, la pequeña familia usa magia rúnica para salvarlo, a pesar de ver la marca en su espalda. Con esto, sus ojos se cerraron. 7 años después, la aldea resonaba con gritos mientras la gente insistía en no saber nada. Unos hombres extraños buscaban a un portador de Asura. No encontraron a nadie después de registrarlo todo. Al final, los ruidosos lugareños los expulsan y le informan a su jefe que no hay nadie en la región que encaje con su objetivo. Una mano espeluznante se extiende y llama a un hombre para que se acerque. El jefe le atraviesa el estómago al matón con la mano y su compañero grita de shock y horror. Es imposible que gente como ellos, sin maná ni magia rúnica, pudiera encontrar a su objetivo, pero él es diferente, y puede oler el hedor de la ruina cerca. Llaman a Van y a Linda y les dicen que la gente que los buscaba se ha ido. Aliviada, la familia se estira y vuelve a respirar aire fresco. El joven se disculpa porque gente rara sigue viniendo por él, pero a nadie le importa. Bartel les limpia el polvo de la cara y comentan que Van siempre se esconde en el mismo lugar, cerca del árbol. Después de todo, es su lugar favorito. Es donde lo salvaron aquel día hace 7 años. De toda la aldea, este lugar es el que más consuelo le da. El padre se ríe de sus palabras, encontrando su sinceridad valiosa y adorable. Los preparativos de la boda de la pareja están listos, y pueden empezar en cuanto se ponga el sol. Fue un día maravilloso, y todos estaban ansiosos por el evento. Cae la noche, y la única luz en el bosque era la de la aldea. Los aldeanos se reunieron alrededor de una enorme hoguera para la boda. Van y Linda se miraron con amor y les piden que digan unas palabras al ser declarados marido y mujer. La gente vitorea mientras la esposa promete hacerlo tan feliz que olvide cómo llorar. Mientras tanto, el portador de Asura se disculpa tímidamente por poner a todos en aprietos. De nuevo, durante toda su vida, los gritos de desesperación lo siguieron a donde quiera que fue, como grilletes en sus pies. No tenía a dónde ir. Y si no lo hubieran acogido hace 7 años, no habría durado ni un día más. Continúa diciendo que no está seguro. De si de verdad está bien que alguien como él esté allí. Sin embargo, tiene que parar cuando Linda le suelta un puñetazo en la cara, diciéndole a su marido que se calle. Si tuvieran miedo de todo eso, para empezar, no lo habrían salvado. Cuando lo conoció por primera vez, mentiría si dijera que no estaba preocupada, pero la aldea se enfrentó a una verdadera crisis poco después y casi todos mueren, incluida ella. Él los protegió a todos y arriesgó su vida en el proceso. Así que decidieron que ya no se preocuparían por su marca. Aunque venga otra crisis, la superarán juntos. Igual que hicieron aquel día, los demás repiten sus palabras, prometiendo proteger al chico de buen corazón como él los protegió a ellos. Con esto, continúan y se preparan para terminar la ceremonia, expresando su amor mutuo. Los recién casados comparten un beso preciado. El jefe de antes, Kesore, finge emoción y dice que se le están saltando las lágrimas de verlos. La brillante luz de la hoguera iluminaba el bosque. Pero el cálido resplandor fue reemplazado por una violenta explosión verde. La respiración de Van era agitada y abrió los ojos para ver sus brazos cubiertos de heridas.
Al abrirlos un poco más, empieza a ver los cadáveres en el suelo. La tragedia había golpeado, como siempre. Cuerpos destrozados y heridos, todos sin vida, esparcidos por el lugar de la boda. Lo que se suponía que era una fiesta alegre, se convirtió en el cementerio de toda la aldea. Van retrocedió y gritó horrorizado, incapaz de creer lo que pasaba y preguntándose por qué. Era el único que quedaba con vida. Podía ver claramente los cuerpos destrozados de su tío Partel y su tía Cara. Mientras la desesperación se apoderaba de él, Kesor apareció a su espalda, llamándolo con burla. Golpea al único superviviente, haciendo que ruede y se estrelle contra un árbol. Arrastrando a Linda por el pelo, canta una melodía, inquietantemente parecida a una canción del escondite. Si su runa Asura estaba escondida, él la buscaría. Van pregunta quién es él y cuáles son sus intenciones, pero lo único que necesita saber es que el hechicero rúnico tiene asuntos con él. Hay alguien que necesita la verdadera ruina del Asura con el que nació. Como los supervivientes son un fastidio, aniquiló todas las aldeas cercanas sin excepción. Solo cumple órdenes, es un mercenario. Así que, sin rencores, le dice al joven que no lo odie demasiado. Kessel lo encierra en una dimensión de bolsillo preparada por su jefe, donde el tiempo fluye de forma diferente. Lo sacarán cuando llegue el momento, así que solo tiene que portarse bien y esperar. Aunque ni él mismo sabe cuándo será eso. Lo último que Van ve antes de desvanecerse es a Linda, todavía sostenida por su cabello. Mirándolo fijamente, su boca se mueve con un mensaje final y le dedica una última sonrisa. El marido, desesperado y llorando, extiende la mano. Pero no pudo luchar contra la dimensión que devoraba su cuerpo. Envuelto en el artefacto, se encuentra en un lugar totalmente distinto, solo, después del asesinato de su gente. Kesser habló del verdadero poder de la ruina. Van creía que todo era por una sola runa, pero al final nunca hubo escapatoria. Su propia existencia solo trajo muerte y tragedia a quienes lo rodeaban. Desde el momento en que nació, no había forma de escapar de su destino maldito. Si lo hubiera aceptado un poco antes, tal vez sus seres queridos seguirían vivos. Solo por esta vez, pensó que las cosas podrían ser diferentes. Y esa estupidez es la razón de su muerte. Su vano y egoísta deseo de una vida normal fue lo que los mató a todos, atormentado por la culpa y rodeado de sus propios demonios. Se disculpa y se arrepiente. Finalmente se detiene y les dice que no lo perdonen, pues no merece piedad. De nuevo, solo. Solo, se pregunta por qué un dios le infligiría un destino tan cruel. Los dioses ya no le servían de nada, y estaba completamente agotado de todo. Sin energía ni ganas de vivir, pidió ser liberado con una muerte en paz. Recuerda las últimas palabras de Linda, diciendo que no es su culpa, y que lo amará por siempre. Los ojos de Van se abrieron de golpe y se obligó a ponerse en pie de nuevo. Atormentado por la culpa, su agotamiento es sustituido por algo más fuerte. Se culpa de todo lo que pasó. Todo fue culpa suya, y, aún así, se atrevió a desear una muerte tranquila. Para él, no tiene derecho a acabar así. Sobre todo después de causar tanto dolor a tanta gente. Todavía le quedaba algo por hacer. Los gritos brotaron de sus pulmones mientras sus emociones se desbordaban. Los pensamientos y el deseo de venganza se desbordaron. Se dice que la runa Asura siempre trae la ruina, pero a él ya no le importa nada de eso. Ya que no había nada peor que lo que estaba pasando, Kesar dijo que alguien necesitaba la ruina que él portaba, así que se la entregará en su puerta y hará que la sientan por sí mismos. En ese momento, Van jura mostrarles a sus agresores lo que buscan, piensa en la aldea y en su gente. Y pide un poco más de tiempo. Se reunirá con ellos más tarde, ya que la muerte puede esperar a que complete su venganza. Para eso, debe escapar de la dimensión de bolsillo y eliminar a las almas que lo persiguen. Corrieron a matarlo, culpándolo de toda su agonía.
Él los enfrenta de frente, dispuesto a pasar miles de años para consumar su venganza. Como un demonio, lo jura por su vida y comienza su arduo viaje. Pasan 200 años y ya ha vencido a incontables almas. Luego pasan otros 200. Pronto, ya ha pasado 600 años en la dimensión, convirtiendo a sus enemigos en polvo durante siglos. El chico que recorrería el camino de Asura danzaba entre la ruina, pero aún no conocía el verdadero poder oculto de su runa. Al enfrentarse a un enemigo enorme, gritó como una bestia demoníaca. Acercándose a su meta, pasó 999 años fortaleciéndose y bañándose en su culpa. Empapado en los restos de sus enemigos y abandonado en las profundidades de la desesperación, una agonía sin fin lo invadió, pero él saltaba hacia sus enemigos, sin perder jamás el fuego de la venganza en su corazón. En el 1000º año, pasó la mayor parte del tiempo siendo apaleado por su adversario más fuerte. Por mucho que lo intentara, nunca pudo vencerlo. Y cuando la muerte se acercó, recordó el día en que Linda le habló de sus sueños. Primero, casarse con él y que sus padres fueran sus suegros. Luego, ni mucho ni poco, esperaba un hijo y una hija. Por último, quería un hogar al que siempre pudieran volver sonriendo, protegidos por una valla familiar para cuidarse mutuamente. Su sonrisa era tan cálida y brillante como su sueño. Al recordar a su esposa, el verdadero poder de la ruina se desató dentro del joven. Van gritó mientras el poder se desbordaba de su cuerpo, filtrándose y apoderándose de todo su ser. Las vidas perdidas por su tragedia lo seguían incluso en este poder. Y explotó con una fuerza recién descubierta. En ese momento se dio cuenta del verdadero poder de Asura, el dios de la ruina, que usó su poder para invocar a Helms. Sintiéndose un dios, está seguro de que si este poder hubiera despertado en aquel trágico día, ninguno de sus seres queridos habría muerto. Enfrentándose de nuevo al enorme enemigo, ahora sonrió, se abalanzó y soltó un puñetazo tan potente que mandó al pesado y colosal objetivo a volar. Fue una sensación como ninguna otra, y las tornas habían cambiado por completo. El dios demoníaco saltó para elevarse por encima de su enemigo. En el cielo manifiesta su primer armamento. El puño de la aniquilación es un guantelete imbuido con el poder de destruir a nivel de partículas. Van se lanza en picado y golpea el cráneo de su objetivo, hundiendo su puño más a cada segundo y haciendo que el suelo de la dimensión tiemble con el impacto de su ataque. Afuera, en el mundo real, unos matones atacaron a una pareja, mataron al hombre y les exigieron dinero. Justo en ese momento, Van apareció detrás del líder. Liberado y con una pregunta, los interrumpe y les pregunta sin más en qué año están. Sin saber con quién trataba, el hombre se burla de él y le dice que es el año 1500. El lanzador de runas lo piensa, sin hacer caso del hombre que tiene detrás. Los matones intercambian una mirada y atacan, pero su arma se rompe mientras él calcula el tiempo transcurrido. Están conmocionados, pues ni siquiera se defendió. De repente, el terror se apoderó de sus corazones cuando Van se giró a mirarlos como a insectos insignificantes. Los derriba en un instante y, antes de que puedan darse cuenta de lo que ha pasado, los destroza a todos a puño limpio. Los matones mueren. Dejando solo a uno vivo a propósito, el hombre casi se mea encima cuando el ser demoníaco se volvió hacia él, sonriendo y diciendo que tenía otra pregunta. En el continente de Atún se han fundado incontables reinos desde la antigüedad, principalmente con el poder de la artesanía rúnica. Entre ellos, hay uno aclamado como el mayor reino de la historia. Su nombre es el reino de Zoe. Ha dominado el continente como una hegemonía durante muchos años. Basándose en el dibujo de Keser que hizo Van, el matón dice que sus túnicas pertenecen a los hechiceros de la familia real. Todo golpeado, sonríe y dice que es imposible que le mienta. Colgaron al hombre boca abajo y le pidieron más detalles. Hace 5 años, el mercenario se reunió con su jefe Yo por un encargo de un hombre importante.
Solo tenían que encontrar a alguien y limpiar unas cuantas aldeas a cambio de mucho dinero. Nunca hubo contacto con el verdadero cliente. Pero no tenían motivos para negarse, ya que eran unos sucios bandidos. Limpiaron aldeas enteras sin dejar ni rastro. Era difícil quemar tantos cadáveres, así que tuvieron que trabajar muy duro. Después de terminar el trabajo, les pagaron generosamente. Y el mercenario se fue sin problemas. Incluso confirma que había una chica pelirroja entre los cadáveres. Probablemente la quemaron con el resto, lo cual es una lástima, ya que su belleza habría alcanzado un alto precio como esclava. El recuerdo de su pobre familia apareció en la mente de Van y tuvo que castigar al matón y habló de su esposa tan a la ligera. Más tarde, los dos llegan a la guarida de los bandidos en la montaña. Estaban reuniendo esclavos como si fuera un día normal, amenazándolos y abusando de ellos. Había incluso un montón de niños encarcelados, a los que pensaban vender. Justo entonces, los guardias de la puerta se giraron al oír unos golpes rápidos, ve la cabeza de su compañero, y pregunta qué le ha llevado tanto tiempo. La cabeza cortada cae mientras Van se abalanza para golpear al guardia. Con el primero abatido, atraviesa la puerta y bloquea el ataque del segundo guardia. No tienen ni idea de quién es ni de dónde ha salido. Pero el intruso se movía en el campo de batalla como un veterano, agachándose y apretando el puño. Le dice al matón que se calle la puta boca. Un solo puñetazo basta para eliminar a alguien tan débil como él. Pero el alboroto atrae la atención de los otros bandidos. Van se acerca a esas insignificantes alimañas. Arrastrando los cadáveres de sus compañeros, los arroja y exige hablar con su líder de nuevo, diciendo que tiene algo que preguntar. Sin captar el mensaje, dejan que su orgullo los domine y se preparan para luchar. Sin embargo, una voz severa les dice que retrocedan. Insisten en encargarse, pero Joe avanza, preguntando si es que todos quieren morir. El enemigo es un hechicero nacido con artesanía rúnica, como él. Dejándose de rodeos, el líder de los bandidos pregunta qué quiere el intruso. Ben menciona el trabajo de hace 5 años y cómo recibieron órdenes de Kesser. Al líder le sorprende que ya haya sacado tanta información de sus hombres. Si le dicen dónde está el mercenario, promete perdonarles la vida a todos. El líder decide darle la información que quiere, pero cubre su brazo con cuchillas y lo golpea, diciendo que solo se lo dirá a su cadáver. El golpe da de lleno y el impacto manda al objetivo por los aires. Si quiere mentir sobre perdonarles la vida, al menos debería ocultar su instinto asesino. Joe decide acabar con él hoy usando su cuchilla. Es una runa que arma todo su cuerpo con cuchillas afiladas y duras. A pesar de recibir el golpe, Van solo confirma que no será fácil arreglar las cosas hablando. Sin embargo, era su turno de atacar, así que dejó fluir su energía. El líder estaba allí parado esperando el siguiente movimiento, pero su oponente apareció ante él tan rápido que ni siquiera pudo reaccionar. Un puñetazo se hunde en sus entrañas, y es como si sus órganos fueran aplastados a través de las cuchillas de su cuerpo. Van desata una ráfaga de golpes, preguntándose cómo alguien tan débil podía ser un líder. Insultado, Joe aprieta los dientes y levanta su brazo potenciado para contraatacar. Lanza un golpe mortal, pero el amplio ataque es fácilmente esquivado. Molesto por sus movimientos de rata, cubre su cuerpo entero con cuchillas y reta a su enemigo a esquivar su próximo movimiento. Girando como un torbellino para lanzar las cuchillas, provoca al aparentemente joven lanzador de runas. Mientras sigue lanzando fragmentos afilados, pregunta qué se siente al tener el cuerpo desgarrado. Normalmente, uno no podría dar ni un paso. Pero Van siguió avanzando, impasible ante los incontables proyectiles que cortaban su cuerpo. Como el dios demoníaco que era, caminó sin sentir ni una pizca de dolor. Era ridículo que un simple picor se considerara dolor en este mundo, confundiéndolo con una estúpida pasión. Joe dejó de girar y se preparó para otro ataque. Su brazo entero estaba cubierto de cuchillas como antes, pero ahora era del tamaño del de un gigante.
Monstruoso por derecho propio, el líder de los bandidos sonrió y atacó con la fuerza que puso a su banda en la cima. En el mejor de los casos, le arrancaría la piel a Van. Para él, todos eran demasiado superficiales. Este nivel de dolor no es nada comparado con el pantano de agonía en el que cayó, que conquistó durante un milenio. Chocando su puño contra el de Yo, repele el superficial golpe. Su choque envía ondas expansivas por toda la base, y el líder mira conmocionado por última vez antes de que la mitad superior de su cuerpo se separe de la otra y salga volando por el cielo, fuera de la atmósfera. Con la base destruida y la batalla terminada, Van se vuelve amenazadoramente hacia el resto y sugiere continuar donde lo dejaron. Todos y cada uno tragaron saliva aterrorizados, pero no tuvieron más remedio que luchar por sus vidas. Para cuando el sol estaba a punto de ponerse, incontables cadáveres estaban apilados. Dejaron a un hombre con vida, y éste revela que Kesor está en el reino de Nordia. Habiendo compartido la información, pregunta si le perdonará la vida como prometió. Van finge no recordarlo, y riendo dice que es una broma. Cuando el hombre iba a irse, una mano afilada le atravesó la cabeza. La única broma era que les perdonara la vida. Dejar vivo a cualquiera de esos seres asquerosos era ridículo. Si por él fuera, invadiría Zoe ahora mismo. Pero no puede creer ciegamente las palabras de un bandido. Aunque le lleve tiempo, se encontrará con Kesor y lo confirmará todo por sí mismo. Llama a Linda y a su familia y les pide un poco más de tiempo. A cambio, les ha preparado un pequeño regalo. Carece de sentido artístico, pero pide que se conformen con ello por ahora. Ante él, los cadáveres de los bandidos, que asaltaron su aldea, esculpidos en forma de cruz. Su venganza acaba de empezar, y, para señalar este nuevo comienzo, quema la cruz y se dirige a Nordia. A continuación, en la calle del gremio del reino de Nordia, un hombre recibe un puñetazo rompehuesos en la cara. Cae de rodillas en el oscuro callejón, sin que nadie oiga sus gritos. Aferrándose a la vida a duras penas, dice el nombre de Anna Dalton. A su alrededor había otros cadáveres, por eso Van les dijo que hablaran desde el principio. Agradeciéndole la información, sale del callejón lleno de hombres apaleados. Para el siguiente paso, tiene que averiguar dónde está la mujer y no puede permitirse retrasos. Después de todo, podría volver a pasar algo como lo de ayer. El día anterior, gritaba en medio del bosque, luchando por controlar el poder mágico que se descontrolaba y desbordaba de su cuerpo. El poder mágico es una partícula desconocida e invisible, pero que se extiende por todo el universo. Una persona que lo acumula de forma natural y usa la artesanía rúnica se llama lanzador de runas o hechicero, que usa su cuerpo como recipiente para contener el poder. Si el maná se descontrola dentro del cuerpo, podría explotar por sobrecarga. Van tiene que detener el descontrol sellando su poder de inmediato. Por suerte, es lo bastante hábil para hacerlo. Tras un último estallido, el maná deja de descontrolarse y él jadea por el sobreesfuerzo. Casi muere allí, pero como selló la mayor parte de su magia, ahora solo puede usar una cantidad mínima. Si sigue abusando de su poder, no solo se le quemará el pelo, así que necesita encontrar el origen de todo. Hasta entonces, no tiene más remedio que arreglárselas con lo poco que dejó sin sellar. Se encuentra a un hombretón bloqueándole el paso y le pide que se aparte porque tiene que pasar. El hombre llamado Jenny dice que Anna está usando el lugar, así que nadie tiene permitido entrar. Van dice que debería habérselo dicho antes. Después de todo, parece que sin querer ha llegado al lugar indicado. Como no quiere perder el tiempo, noquea al lacayo de un puñetazo y le dice que duerma un rato. Entra en lo que parece un baño público, pero solo lo ocultan unas pocas personas. Anna, que está en medio de su baño, se queja de que la interrumpan a pesar de haber reservado el lugar. Van va directo al grano y dice que busca a alguien llamado Kesort. A ella le sorprende que él diga ese nombre tan a la ligera. Como si estuviera pidiendo la muerte, su reacción confirma que ha encontrado a la persona correcta y le exige que le cuente todo lo que sabe.
Riéndose de su descaro, les ordena a sus lacayos que le arranquen la boca y se la traigan. Es conocida como la principal traficante de información. Del mercado negro del reino, siguiendo sus órdenes, los hombres que la custodian se llenan de poder y empiezan a transformar sus cuerpos en algo más feral y bestial. Se convierten en criaturas parecidas a lobos con múltiples ojos en la cabeza y se abalanzan sobre el hombre que se atrevió a menospreciar a su ama. Como siempre, Van quería resolver las cosas hablando, pero la gente a su alrededor insiste en ponérselo difícil. Revienta a un par de enemigos de un puñetazo y los manda a volar. En cuanto se detiene, uno intenta contraatacar apuntando a su punto ciego. Pero no hay puntos ciegos para el oso Asura. Él contraataca y gana distancia mientras otro salta para golpear. El aluvión incesante comienza a molestarlo. Así que se prepara y apunta directo a su objetivo. Antes de que puedan reaccionar, se lanza hacia las bestias y acorta la distancia en un instante. Su puño contacta con un enemigo, pero la onda expansiva del golpe le hace un agujero al cuerpo del otro. Incluso la pared del baño queda hecha pedazos. Fallando a Ana por solo unos metros, con todo resuelto, le pregunta si por fin está lista para tener una conversación pacífica, divertida por el hechicero. Ella dice lamentablemente que César ya no está en la zona. Él le pregunta dónde está ahora, pero ella es una traficante de información que no da nada a menos que le paguen. Para su sorpresa, él sensatamente pregunta por sus tarifas en lugar de sacárselo a la fuerza. Van aclara que acaba de matar a sus guardias en defensa propia. Y está más que dispuesto a pagar un precio justo por información sobre Kesor, incluyendo sus movimientos. Ella le cobra 10,000 monedas de oro. Es una cantidad altísima para él, pero debido a sus falsas expectativas sobre el precio, ella lamentablemente no puede darle ninguna información. Como solo tiene que pagar, se da la vuelta para irse y le dice que espere pacientemente. La traficante le pregunta por qué busca al mercenario. Con esa mirada aterradora nada menos. Ella pregunta descuidadamente si mató a su familia, pero él le dice que se meta en sus asuntos. A menos que quiera que le arranque la boca. A pesar de la escalofriante advertencia, ella sonríe y finge miedo. Van se dirige a la calle de los mercenarios del reino y completa su registro como mercenario. El trámite en sí es rápido, pero los novatos suelen tardar ya que los veteranos tienen prioridad para las misiones. Parece que va a tardar más de lo esperado, pero de todos modos necesitaba una forma de ganar dinero. Consideró amenazar a la traficante si era necesario, pero era obvio que no era una persona cualquiera, y no tiene sentido hacer enemigos innecesarios. Mientras intenta ganarse la vida honradamente, una figura encapuchada presenta una solicitud de trabajo para alguien sin experiencia. Sus ojos se clavan en ella. Y la recepcionista también le señala como el candidato perfecto. Saltándose los nombres, se presenta como el novato que acaba de registrarse. Quitándose la capucha, ella dice que su petición es simple y que solo tiene que responsabilizarse por una noche. La petición de Leona pilla a los dos hombres por sorpresa. Así que Van le da la espalda a la loca, mientras el encargado le sugiere que vaya a un burdel, dándose cuenta del malentendido. Ella aclara que solo busca una escolta. Sugiere que escuche la paga antes de irse, pero él odia a los empleadores locos. Un hombretón que lo oye pregunta cuánto, y le dicen que ofrece 10,000 de oro. Esto hace que el portador del Asura se detenga. El hombre intenta aceptar el trabajo, pero ella no puede contratar a un veterano con una cara conocida. Él insiste por la paga y empieza a agarrarla del brazo a la fuerza. Las voces se alzan cuando él empieza a molestarse, pero Van le dice al mercenario de pacotilla que le quite las manos de encima. Después de todo, no puede agarrar así el cuerpo de su preciada empleadora. Gritos y súplicas desesperadas de piedad resonaban por todo el bosque en medio de la aldea en llamas. Un hombre ruega que perdonen a su hijo, pero es inútil. Merkel. El líder de los hombres pregunta sobre su trabajo anterior de secuestrar a la hija de la familia León. Les ordenan elegir a 3 de sus mejores hombres y que estén a la espera. Por último, les dice que cuelguen un cadáver con el que jugó y que se marchen justo después.
Cuando el lacayo empieza a confirmar sus órdenes, su cuerpo de repente empieza a flotar y pregunta si hizo algo mal. No es que colgar a una sola víctima no sea suficiente para satisfacer a Merkel, pero será perfecto si lo disecciona y lo cuelga junto al primero. De nuevo los gritos resonaron por el oscuro bosque. Mientras tanto, Van daba mordiscos deliciosos a su comida. Dejando a Leona visiblemente perturbada tras escucharle masticar, golpea la mesa con el puño frustrada. Ahora están en una taberna, y él le pregunta si la comida no es de su gusto. Quejándose de todo también, le regaña por usar al mercenario de antes como una silla sin tener la intención de sentarse en él. Ella le dice que suelte al hombre. Tuvieron que impedir que matara a golpes al veterano antes, pero esto le confirmó a Leona su habilidad. De nuevo, le dice que deje de tratar a la gente como objetos, así que pasan a los detalles del trabajo, incluyendo hasta dónde tiene que escoltarla. Necesita llegar a la frontera del reino de Yuhana, y de hecho puede llegar en un día. Dada la alta recompensa, él ya sospecha que esto está relacionado con algo peligroso. Podría ser incluso la heredera de alguna casa poderosa, o quizás una fugitiva. Obviamente pillada se hace la tonta y dice que solo es bastante rica. Sin embargo, él sigue presionándola, seguro de que hay algo más. Desaparece de su lado en cuanto ella amenaza con contratar a otro. De vuelta en su asiento, Van dice que nunca sospecharía de su preciada empleadora. Como salir cuanto antes es mejor para ella, sugiere que se vayan ya mismo. Después de todo, no querría hacerle perder su valioso tiempo esperando. Llegan a un acuerdo y alcanzan las montañas en poco tiempo. Avanzando juntos, llegan rápidamente a la mitad de su destino. Ha estado tranquilo hasta ahora, así que se pregunta si debería haber contratado una escolta para empezar. De repente, él le dice que se detenga. Seguro de que siente maná cerca por las pisadas, los extraños se dirigían rápido hacia ellos. Eran 4 hombres corriendo, y uno de ellos era particularmente problemático. Sintiéndole, Merkel dice que espiar es un mal hábito, y le dispara un rayo mortal al hechicero. Él reacciona rápido y se aparta de un salto, llevándose a Leona con él. Una vez en la escena, a los lacayos se les ordena capturar al objetivo vivo, mirando los restos de la explosión. Van dice que probablemente solo fue una advertencia y que la de verdad estaba por llegar. Gira la cabeza en un instante y ve a 3 enemigos abalanzándose sobre ellos con las espadas desenvainadas. Bloquea a los 2 primeros sin problemas, pero un tercero se abre paso a solo centímetros de su empleadora. Recordando su trabajo, desvía sus armas y patea al hombre que llegó a su punto ciego. Un solo golpe es suficiente para dejarlo inconsciente. Mientras tanto, los otros 2 intentan atacar de nuevo, pero fallan cuando su escolta salta lejos con su objetivo poniendo una distancia considerable entre ellos. Van se gira hacia Leona con una orden. A partir de ese momento y bajo ninguna circunstancia podía alejarse de su espalda. Con su confirmación, él pregunta a los bandidos quiénes son, pero no le dan una respuesta clara. Solo le dicen que la deje atrás si quiere irse. Él les dice que dejen 10,000 de oro a cambio, así que obviamente no lograron llegar a un acuerdo. Los 2 grupos chocan. Con espada y puño intercambian incontables golpes en un instante. Van se enfrenta perfectamente a los 2 a pesar de la ventaja numérica, pero los asaltantes se negaron a retroceder tan fácilmente. Les preocupaba que pudiera ser un hechicero, pero erróneamente piensan que es solo un mocoso. En realidad, solo estaba siendo cuidadoso. Pero parece que eso era innecesario con gente tan estúpida como ellos. Acorta la distancia en un instante y desata una ráfaga de ataques. Antes de que pudieran reaccionar a sus movimientos, un último puñetazo revienta sus cuerpos, arrancando los árboles y alcanzando las montañas de atrás. Todo lo que queda son los pies plantados en el suelo donde estaban. Como era de esperar, son meros payasos para alguien como él. Mientras tanto, Leona no podía entender cómo lo hizo, cuando parece incluso más joven que ella. Si su padre lo viera, probablemente estaría sorprendido y emocionado al mismo tiempo. Merkel habla diciendo que los lanzadores de runas a menudo miden el maná de los demás, ya que la cantidad corresponde a la habilidad de uno.
A Van le sorprende que se muestre habiendo pensado que ya había escapado. El hechicero sentía curiosidad por cómo un niño podía soportar un maná a la par con el suyo. El anatomista loco tiene curiosidad por ver los espléndidos órganos que debe estar escondiendo. Promete diseccionarlo sin dolor si entrega a la chica. Rechazado por completo, Merkel lanza otro rayo mortal. Esta vez, Van llama a Leona. Y confirma que estaba mintiendo sobre ser la hija de un mercader cualquiera. Su cara se llena de miedo mientras intenta explicarse. Pero él le dice que se ahorre las excusas y la agarra por la ropa sin querer escucharla. La pone justo entre él y el rayo mortal. Ella grita aterrorizada y lo maldice mientras llora. Mientras tanto, Merkel se da cuenta de que estaba a punto de matar a su objetivo. La expresión de Van era completamente seria. Así que movió el brazo para cambiar la trayectoria de su ataque. Leona es puesta de nuevo en el suelo y tiembla de miedo mientras mira al piso. El rayo cambió su trayectoria justo cuando estaba a punto de golpearla. Enfurecida, ella y el hechicero que la perseguía le gritan a Van diciendo que casi muere. Se supone que él es su guardaespaldas. Pero él mismo casi le causa la muerte. Al desviar la dirección en ese fugaz instante, Merkel demostró su habilidad para manipular el maná. Es más, sus acciones confirmaron que su objetivo es capturar a su jefa, no matarla. Ignorando sus quejas, le dice que pasará por alto su mentira solo por esta vez. Le dice que la va a lanzar, y que se supone que debe aterrizar sola y esconderse a salvo, asegurándole que no va a morir. La agarra del cuello y la lanza al olvido. Merkel no dejará que su objetivo escape tan fácilmente, así que salta para perseguirla. Sin embargo, Van no tiene intención de dejarle hacer lo que quiera, y agarra al hechicero por el tobillo, tirando de él hacia atrás. Usa el impulso y le da un puñetazo al enemigo directo en la cara. El aluvión de golpes apenas comenzaba, y varios otros impactos se estrellaron contra su cuerpo. Acierta todos sus golpes. Pero Merkel, sorprendentemente, se mantiene firme y se ríe. Se sentía como si todos los golpes fueran bloqueados por algo duro. Siguiéndole el juego, el enemigo dice que atrapará a la chica después de hacerlo trizas. El arte rúnico que posee es la psicoquinesis, que manipula el estado físico de un objeto usando maná. Con ella viene la habilidad de descargar poder en una ráfaga instantánea. Igual que los rayos que ha estado usando, lanza uno preventivamente y mientras Van lo esquiva. Continúa con un ataque físico sobre el objetivo distraído, revestido con mejoras psicoquinéticas. Su combate cuerpo a cuerpo es considerablemente fuerte. Es el turno del portador de Asura de mantenerse firme y contraatacar con sus propios golpes. Esquivando una vez más, echa el puño hacia atrás y usa mucha fuerza para desatar un golpe. Igual que antes, la runa crea un escudo de energía que bloquea sus ataques. Es una runa molesta desde luego. Merkel dice que es inútil, ya que la calidad de sus runas está a años luz, incluso si su cantidad de maná es similar. Sin embargo, como es tan hábil, el líder de la banda le ofrece empleo junto con una paga generosa. Van comparte cuánto le está pagando Leona, pero la mísera cantidad hace reír al líder. Que pueden ganar eso solo con atacar 2 aldeas. Sin embargo, la revelación de sus actos molesta al portador de Asura. Merkel dice con orgullo que ellos hacen cualquier cosa, sin hacer preguntas mientras les paguen. Al ver a Van sonreír, se ríe encantado, pensando que el enemigo estaba a punto de convertirse en un valioso aliado. Sin embargo, el hechicero en realidad se reía de lo patético que era por siquiera hablar con él. Es ridículo que estuviera conversando con una sabandija como él. Ahora que lo sabe, ha decidido hacerlo pedazos miembro por miembro hasta que sea irreconocible. El insolente rechazo a su generosa oferta enfurece a Merkel. Pero su reacción se ve interrumpida cuando Van desata una ráfaga de golpes. Como de costumbre, parece que no hay posibilidad de que atraviese el dominio del enemigo. Pero eso no le impide continuar su ataque. Innumerables golpes se lanzan contra la barrera y, aunque al principio los detiene por completo, el daño pronto se acumula.
Después de un tiempo, las pequeñas grietas se hacen grandes, y las grandes grietas empiezan a desconcharlo. Finalmente, el escudo de energía se hizo añicos por completo, dejando al lanzador completamente conmocionado por la hazaña impensable. Mientras se preguntaba cómo era posible, Van apuntó a su brazo y se lo arrancó. Los gritos resonaron, pero de nuevo es interrumpido por otro puñetazo, esta vez en el pecho. El hechicero sale volando sin la barrera que lo proteja. Merkel estaba furioso y ya no le interesaban sus órganos como precio por despreciar su piedad. Reúne su poder y dispara un rayo extremadamente poderoso, diciéndole que se reduzca a polvo con esto. Una enorme explosión arrasa el espeso bosque. Sin embargo, a pesar de ser lo suficientemente fuerte como para arrasar aldeas enteras, Van se mantuvo firme para recibirlo todo. Merkel se preguntó cómo era posible, seguro de que sus niveles de maná estaban al mismo nivel. No debería haber forma de que resistiera su psicoquinesis. Repitiendo sus palabras, Van llama idiota al arrogante hechicero y libera la cantidad justa del maná de Ashera. Para mostrar la enorme brecha entre ellos, Merkel tembló, incapaz de comprender el inmenso maná que se le venía encima. Harto de todo, el portador de la ruina cargó. Listo para enviar a su enemigo a las profundidades del infierno, usando su primer armamento, Van deja que su puño potenciado llueva sobre el objetivo, destrozándolo poco a poco hasta que clava el puño de aniquilación. En lo profundo de las entrañas del enemigo, desgarra su cuerpo, sin siquiera dejarlo caer primero. Se venda los brazos, señalando el final de la batalla mientras se aleja. El área detrás de él se derrumbó tardíamente por el impacto, y el cuerpo de Merkel fue erradicado a nivel de partículas. Terminado este asunto, era hora de que Van fue a buscar a su querida jefa. Desde el poder de armar todo el cuerpo con cuchillas, trascender el tiempo y el espacio, o desgarrar la tierra y cortar montañas, las artes rúnicas son fuerzas sobrenaturales que desafían el orden divino del universo y superan las leyes de la física. Entre todas estas, la runa de Ashera está catalogada como la peor de la historia. Y debido a las acciones del chico que la empuña, una nueva historia comienza a escribirse en el continente de Atún, caminando en la dirección en la que la lanzó. Van encuentra a su jefa sana y salva. Leona todavía estaba indignada y le regaña por haberla lanzado tan lejos de repente. Sin embargo, cierra la boca cuando él clava el puño en el árbol detrás de ella. Y dice que no ha sido la persona más honesta durante el tiempo que han pasado juntos. Dada su vacilación, lo deja pasar y le pide su paga. Como la ha llevado a su destino, recibe una bolsa de monedas de oro y empieza a alejarse, pero ella lo llama para decirle algo. De nuevo, no dice nada, así que él empieza a irse. A ella le encantaría llevarlo con su familia, pero no puede arrastrar a un mercenario tan joven a la guerra. No se puede evitar. Por muy penoso que sea dejarlo ir, por ahora, tiene que volver con su familia en Nordia. Van llega a una de las casas de Ana. Al verlo lanzar una bolsa de monedas de oro, ella elogia su eficiencia y rapidez. Él está ansioso por la información, pero para su confusión, la informante dice que solo se quedará con la mitad. La molestia empieza a aparecer, pero admite que no pudo localizar a Kaiser, ya que es una persona muy meticulosa. Sin embargo, puede hablarle de él y de cualquiera que pueda saber dónde está. Con su aprobación, ella menciona al grupo de mercenarios llamado Tesai. Es una organización llena de gente turbia y envuelta en los crímenes más oscuros. A la cabeza de todo está su líder. Se hicieron famosos hace 5 años y ahora son lo suficientemente influyentes como para dominar un pequeño reino. Actualmente es difícil incluso encontrar su base principal, más aún con el paradero exacto de su líder. Afortunadamente, ella es la mejor informante del reino, y ha localizado a uno de los ejecutivos de Tess. Ana muestra un cartel de Haxa. Caracterizado por una larga cicatriz en la cara, es un asesino brutal que nació con una runa de ocultación y nunca ha fallado un asesinato.
Si forma parte de los ejecutivos del grupo, entonces podría saber dónde está el líder. Según la información que ha reunido, está en la ciudad de Valhilda, la capital del reino de Búger. Allí también estaba la base de la banda de Merkel. Sin embargo, estaba llena de cadáveres de miembros y del hedor a masacre. La matanza aún no había terminado, y los supervivientes restantes hicieron lo posible por salvar sus vidas. Sin embargo, pierden la cabeza sin siquiera saber la causa del ataque. Allí estaba Haxa, diciendo que solo hace lo que le ordenaron. Quizás están siendo castigados por fallar en la misión encomendada personalmente por Kaiser. Un hombre se queja de que no les hablaron del monstruo que protegía a Leona. Incluso perdieron a su jefe como resultado. El hechicero se disculpa, diciendo que tampoco esperaban que un mercenario novato derrotara a Merkel. Toda su banda estaba siendo aniquilada. Solo por una misión fallida, Haxa sugiere que lo vean como un castigo, ya que de todos modos son todos asesinos de bajo nivel. Enfurecido, el hombre lo maldice y hace una señal a los otros supervivientes. En ese instante, un grupo de mercenarios cargó para rodear al intruso. Usando la runa del tacto, que crea una enorme mano de maná incontrolable, el anciano deja a Haxa incapacitado. Con esto, estaba indefenso y a merced de los demás para que lo mataran. Sin embargo, él solo se disculpa de antemano. El poder de la runa lo sujetaba con fuerza, sin duda, pero de repente desapareció de su agarre. Y los miembros de la banda se quedaron sin objetivo al que atacar. De repente, el usuario de la runa de ocultación aparece detrás del anciano. Todo terminó antes de que pudiera darse cuenta de lo que acababa de pasar. Y solo pudo maldecir inútilmente mientras era despedazado en un instante. Con la noche calmándose una vez más, un hombre afuera le pregunta a Haxa si se ha encargado de todo. El asesino apenas le dirige una mirada y le dice que lo compruebe personalmente, si no es ya obvio, ya que está seguro de que no habrá ningún problema de todos modos. El hombre encapuchado comparte que el asesino de Merkel está siendo investigado y da algunas descripciones. Captándolo rápido, Haxa confirma que el mercenario será su próximo objetivo. Su mente aguda es la razón por la que Kessler no lo deja ir. Dicho esto, el mensajero desaparece para informar del éxito del trabajo del caballero. A solas, el asesino enciende un cigarro y se baña en la luz de la luna, pensando en las características de su objetivo. Por otro lado, Van oía hablar de Hax por primera vez. Su ubicación estaba cerca y ahora solo necesita el nombre de la persona que sigue. La lista de ejecutivos de Tesai crece día a día. Ofan le pregunta a Magot si hay alguna forma de salir de su situación. Ante ellos había un monstruo colosal, uno que podía devorar aldeas en meros instantes. La bestia los miraba con ojos inexpresivos, pero aterradores. Sin idea de cómo escapar, los dos niños entran en pánico, sobre todo cuando la criatura ruge y se abalanza sobre ellos. Abriendo las fauces de su cuerpo, la muerte era ineludible, y solo podían esperar. Justo entonces, algo salió disparado del suelo, destrozando la tierra. Apretando el puño en alto, Van apunta y lanza su puño de aniquilación directamente a través del cuerpo del monstruo. La luz de sus ojos desaparece, aniquilado por el ataque. Sus entrañas caen sobre los niños, y el resto de su cuerpo se estrella contra el suelo. El agujero que le atravesó el pecho fue tan potente que partió su cuerpo en dos. Van ya está en el suelo llevando su capa. Confirma que los niños están bien. Como la zona está plagada de monstruos, sugiere que se vayan de inmediato. Le preguntan cómo pueden pagarle, pero él dice que no se preocupen. Como insisten, le ofrecen invitarle a comer. Le dicen que su tienda está cerca. Él vuelve a negarse, añadiendo que también busca una tienda por la zona. Ofan le pregunta el nombre. Orgullosos, dicen que conocen todas las tiendas de la zona. En cuanto dice que va a la taberna el Caballero Azul, los dos se animan, pues parece que busca su tienda. La chica es cocinera en la taberna, y el niño es su hermano pequeño. Lo miran con ojos brillantes y le preguntan su nombre.
Pero su mirada es mucho más profunda y oscura. Sin hacerle caso, los niños le dicen que les deje guiarle. Pronto llegan al Caballero Azul, en las afueras del reino. Un chico llamado Haru los esperaba en la entrada y preguntó por qué tardaron tanto. Ofan le cuenta que se toparon con un monstruo en el camino, provocando una gran reacción de sus amigos preocupados. Añade que una persona amable los salvó, y se gira para llamar a Van. Del extraño hombre emanaba una energía siniestra, pero ella lo presentó con un tono alegre, ya que había venido hasta allí buscando su tienda. Lo hicieron pasar. La taberna se veía bien cuidada, y él pregunta si los niños la llevan solos. En realidad, ellos solo viven allí. Aunque Ofan trabaja de cocinera la mayor parte del tiempo. Como habrá notado, no son una familia de verdad, y todos vienen de reinos diferentes. Lily y Ain perdieron a sus padres en la guerra. La aldea de Haru fue destruida por monstruos. Maggot quedó huérfano por culpa de unos mercenarios. Deberían haber muerto hace tiempo, pero un hombre los trajo aquí y los acogió. La mención de un hombre alerta a Van. Es el verdadero dueño de la tienda y su primer salvador. Como probablemente siga dormido, Ofan decide despertarlo y le pide al invitado que coma algo mientras. La niña sube las escaleras pisando fuerte, lista para regañar al dueño por dormir hasta tarde. Entra en su habitación y lo ve dormitando, incluso pide unos minutos más cuando lo despierta. Con tono serio le dice que un monstruo casi la mata a ella y a Maggot. Esto funciona, y el hombre se levanta de un salto, preguntando preocupado si están heridos de alguna forma. Afortunadamente, fueron salvados por alguien que venía de camino a su tienda. Dicho esto, el conocido sacerdote se levanta para saludar a la persona que salvó a sus niños. Bajando las escaleras, lo conducen hasta el hombre encapuchado sentado en medio de la taberna. Le agradece sinceramente por haber mantenido a los niños a salvo. Van insiste en que fue solo suerte, pero esto se está convirtiendo en un giro interesante. Después de todo, el hombre se parece mucho a la persona que busca. Hexa devolvió su mirada demoníaca con una fría y escalofriante. Tras reconocerse, toma asiento diciendo que solo es un tabernero normal y corriente. El invitado da el primer paso, diciendo que la chef tiene fama de ser una cocinera fantástica. Debe ser una fuente verdaderamente inesperada. Pero ya que está tentado, le gustaría comprobar sus dotes culinarias por sí mismo. Axa dice que los niños se alborotan cuando él está en la cocina. Y serían una distracción. Si esa es su preocupación, Van sugiere comer mañana antes del amanecer, ya que los niños estarán dormidos. El tabernero acepta, estableciendo un acuerdo discreto. Los dos deciden acostarse pronto, y le piden que le muestre al invitado su habitación. Ofan se sorprende de que congeniaran tan rápido. No es nada extraño. Al fin y al cabo, son tal para cual y se entienden. Cae la noche y llevan a Van a una habitación cálida y acogedora. Antes de que la chica se vaya, el invitado la llama sin girarse a mirarla. Le dice que no le dé las gracias, pues no la salvó a propósito. Es extraño. El sacerdote le dijo exactamente lo mismo cuando la salvó. Con esto, ella le desea que pase una buena noche y cierra la puerta. La luna está alta en el cielo. Una figura solitaria con una cuchilla afilada en el brazo está fuera de la puerta del visitante. Axa entra en la habitación y encuentra a Van durmiendo en la cama. Silenciosa y velozmente, clava el arma en la cabeza de su objetivo. Sin embargo, el afilado acero es detenido con la mano desnuda. El ejecutivo de Tesai está desconcertado, pero su enemigo no pierde tiempo y lo manda a volar de un puñetazo. Está completamente despierto y concentrado. El portador de la ruina dice que esperaba al sacerdote. En la oscura habitación, Haxa llama a alguien e informa que el asesino de Merkel está en su taberna. Otro miembro del grupo se alegra y le dice que lo invoque allí usando la formación, ya que hacerlo podría alertar al enemigo y provocar que huya. El posadero decide atraparlo primero. El aliado acepta y dice que esperará. Ahora, Van lo critica por cuidar niños como si fuera su guardián. Pero matando gente entre bastidores.
Sin importarle sus excusas, exige saber dónde está Kaiser ahora mismo. Haxa se sorprende. No esperaba que supiera tanto sobre Tesai. En cualquier caso, no puede revelarle su información a un enemigo. Desenvolvendo sus braços, Van se prepara para lutar, ansioso por ver quão leal será depois de que lhe arranque as extremidades uma a uma. Se lhe dá uma última oportunidade de dar marcha atrás e fingir que não ha passado nada. Pero el mercenario ya intentó matarlo una vez. Como parece no haber salida, Haxa saca un papel de su bolsillo. La formación se activa, y la habitación se cubre de inscripciones brillantes. Tomado por sorpresa, Van no reacciona a tiempo. Y es transportado a otro lugar. Un rápido vistazo revela que está en una cueva, donde la única salida es hacia arriba. Evidentemente, el enemigo quiere atraparlo. Ya había oído aparte el hablar de las formaciones. Los poderes rúnicos se inscriben en letras o imágenes y se activan vertiendo maná. Dicho esto, el enemigo que lo trajo no se veía por ningún lado. De repente, un corte le atraviesa la cara sin previo aviso. Van se sorprende. No esperaba que lo atacara una cuchilla de maná. Una ráfaga de golpes viene hacia él, forzándolo a retroceder de un enemigo invisible para ganar algo de distancia. Planta los pies para cargar energía y se lanza a golpear en la dirección de los ataques. Falla y termina rompiendo la pared. Aún sin saber por qué la presencia se desvaneció de nuevo, Haxa aparece a su espalda, advirtiéndole que nunca dé la espalda en una batalla. El afilado guantele de maná va directo a su cabeza. Por suerte, los rápidos reflejos de Van le permiten esquivarlo sufriendo solo una pequeña herida. Aún así, la situación era mala. Estaría acabado si esto sigue así. Pone una gran distancia entre ellos para recuperarse. Detectar al enemigo a simple vista no era una opción. E incluso el sonido no era de fiar. El arte rúnico de un alto ejecutivo es formidable. Mientras, Haxa observaba desde lo alto de la cueva. Fija la vista en su objetivo antes de atacar. Ahora, armado con 2 guanteletes de maná, lanza su runa de ocultación y borra su presencia. Se abalanzó y clavó su arma en el suelo, pero Van huyó a tiempo. En una cueva estrecha y oscura, esquivar ataques ya es un desafío, pero localizar a su enemigo invisible lo hacía aún más difícil. Aún así, parece que se las arregla bien esquivando. El hechicero encontró una apertura y llegó el momento de contraatacar. Se lanzó hacia adelante a una velocidad abrumadora. Haxa se quedó inmóvil, congelado y en shock al ver a su enemigo acercarse a él con precisión. Es imposible, pero Van le agarra perfectamente el cuello al que se oculta, asegurándose de que no escape. Ocultar su cuerpo no sirve de nada, ya que su maná es claro como el agua para el portador de Asura. El segundo armamento es el ojo de la verdad, que permite al anfitrión percibir hasta el maná más débil. Lo pilló completamente desprevenido. Haka es estampado de cara contra el suelo. La onda de choque del impacto destroza el piso. En sus 40 años como asesino, es solo el segundo hechicero en encontrarlo, solo con maná. Van pregunta dónde está Kesar, pero el sacerdote solo le pregunta qué pensó de sus niños en la taberna. Agarrándole el brazo con molestia al portador de la ruina, cumple su promesa y le arranca la extremidad antes de volver a hacer su pregunta, sorprendentemente terco. Haxa le cuenta que masacró a incontables personas por culpa de Kesor. Kesor Vancé se estaba quedando sin paciencia y lo amenaza con arrancarle otro brazo si continúa. Sin embargo, el ejecutivo no puede morir todavía, al menos no hasta que garantice la seguridad de los niños. Se disculpa con su oponente por adelantado, y revela otro trozo de papel. El papel de formación brilló con poder al ser activado por su maná. Con esto, Van Sale volando hacia atrás con la entrada de otro Tess. Un mercenario retrocede, y el recién llegado rebosante de poder dice que finalmente encontró al asesino de Merkel. Para su desgracia, al dios demonio finalmente se le acabó la paciencia por tener su importante conversación interrumpida por un intruso grosero e inoportuno.
Van se lanza hacia atrás, pero no sin antes recibir un corte bastante profundo. El hombre enmascarado nota las cicatrices negras en el cuello y los ojos del joven y concluye que esta es la persona que mató a Merkel. Hexa le advierte a Getting que tenga cuidado, ya que Van pudo detectarlo con magia. Van señala al Tessie recién llegado ejecutivo y le pregunta si responderá a sus preguntas. Hexa menciona que Van había preguntado por la ubicación de Carax Getting, entonces comienza a quitarse la máscara. Y dice que no hay nadie que vaya a responder las preguntas de Van. Ve que hablar no lo llevará a ninguna parte e inmediatamente se lanza hacia adelante. Getting permanece de pie tranquilamente con su bestia de múltiples ojos detrás de él. Van se prepara para atacar, y el monstruo aprieta el puño para enfrentarlo. Sus manos chocan en un poderoso impacto. Van entonces se da cuenta de que el asesino está de pie, corriendo detrás de él. Él blande su arma, y la bestia da un puñetazo hacia abajo, pero Van salta para esquivarlo. Luego carga su puño, y le asesta un poderoso golpe al monstruo. La bestia levanta su brazo, pero Van dice que bloquearlo no es una buena idea. Su ataque es tan poderoso que desgarra. A través de las defensas del monstruo, derrotándolo ágilmente, luego se lanza hacia adelante de nuevo sin dudarlo. Gideon está impresionado de que Van pudiera alcanzar tal poder a una edad tan temprana. Luego usa su poder para abrir múltiples portales de los cuales salen numerosas bestias. Posee el glifo de invocación que le permite almacenar y recuperar cualquier cosa que necesite de otra dimensión. Van está sorprendido, pero piensa que no importa si simplemente los derriba a todos Hexa. Sin embargo, aprovecha esta oportunidad para cortar las piernas de Van, notando que bajó la guardia. El joven queda momentáneamente indefenso, y las bestias se abalanzan sobre él, se amontonan sobre él, atrapándolo debajo. Gideon nota que el peso de una sola bestia sería suficiente para aplastar a cualquiera, y se pregunta si tiene un glifo de mejora corporal. Van dice que él es quien hace las preguntas y exige respuestas. El ejecutivo de Tasey está impresionado con su ardiente personalidad y decide que convertirá a Van en un asesino de Tasey, aunque primero lo convertirá en un esclavo. Activa su otra habilidad. El glifo de domesticación se infiltra en el mundo espiritual del oponente, destruye su ego y crea uno nuevo que el lanzador desea. Van se sorprende de que el ejecutivo tenga 2 glifos Gideon. Entonces pone sus manos en la cabeza del joven y comienza el proceso. Sin embargo, se sorprende al encontrarse en un reino oscuro y se pregunta si está dentro de la mente del joven con el glifo de domesticación. Había creado innumerables bestias. Este intento nunca había fallado. Por eso, Getting creía que sin importar cuán poderoso fuera un hechicero, él tendría éxito. Sin embargo, no conocía a Van. El paisaje mental del chico era oscuro y estaba lleno de criaturas de aspecto feroz. Van había vivido con una determinación única por la venganza. Getting mira con miedo la monstruosidad frente a él en el profundo y oscuro pozo de la agonía. El paisaje mental del chico se había convertido en algo impensable. Todas las criaturas se abalanzan rodeando al aterrorizado ejecutivo, lo abruman y envuelven sus tentáculos por todo su cuerpo. Grita de miedo y despierta de nuevo en el mundo real. Su habilidad no había funcionado. Van lo mira y dice que no puede permitirle echar un vistazo. En la mente de alguien de esa manera, Getting mira con incredulidad mientras Van saca la mano y golpea al ejecutivo. Getting grita de dolor ya que su brazo derecho ha sido completamente cercenado. La sangre brota a chorros, mientras Hexa mira conmocionado que el lavado de cerebro falló. Mientras tanto, Van levanta a todas las bestias y luego las lanza hacia arriba como si fueran pelotas planta. Planta sus pies firmemente en el suelo y golpea a los monstruos mientras caen. Su puñetazo crea una poderosa explosión que destroza a las bestias y vuela directamente hacia el techo. Vemos al caballero azul mientras la onda de choque
Sacude el edificio y el suelo. Hexa y Getten salen volando y se estrellan contra el suelo. Van camina hacia ellos y ve que el ejecutivo no podrá dar ninguna respuesta. Luego mira a Haxa, que se arrastra desesperadamente para huir. Lo agarra por el pelo y le da una última oportunidad para que le diga dónde está Kaiser. Haxa permanece en silencio, así que Van lo suelta. Luego se prepara para hacerlo hablar, pero entonces los niños salen corriendo gritándole a Van que se le tenga. Se interponen entre ellos y le piden a Van que no mate a Haxa. El asesino herido pregunta qué están haciendo, mientras los niños continúan suplicando por su vida. Van responde que aún no lo ha matado, aunque podría morir durante el interrogatorio. Luego les dice que se larguen o podría matarlos a ellos también. Haru entonces carga desde atrás y embiste a Van, que no se inmuta. Ofan grita con preocupación, mientras el sudor corre por sus mejillas. Van pregunta si el niño no lo va a soltar, pero Haru se aferra pidiéndole que los deje en paz. Haxa débilmente les dice a los niños que huyan, pero ellos se niegan. Mientras tanto, Van comienza a molestarse y lanza a Haru lejos. Luego se gira para encarar al niño y adopta una postura de lucha. Oh, la cara de Ofan ahora está llena de terror. Van mira a Haru con su fría y despiadada mirada y sin piedad dice que matará al pobre niño primero. Haru se encoge de miedo, pero justo entonces Getten recupera el conocimiento y lanza una invocación. Van desvía su atención. La sala de invocación se conecta a un subespacio conectado a otra dimensión, permitiendo al usuario almacenar y liberar lo que necesite. Aparecen múltiples tentáculos largos y se dirigen directamente hacia Van, mientras Getten mira con ira. El joven se sorprende de que el ejecutivo siga vivo. Se prepara para el impacto. Pero para su sorpresa, los tentáculos pasan de largo. Todos los niños levantan la vista y se sorprenden al ver que el ataque en realidad está dirigido a ellos. Algunos intentan correr, pero todos ellos, incluido Haxa, son brutalmente atravesados. Van entonces planta sus pies y sale disparado en un sprint. Sin embargo, parece que llega demasiado tarde, ya que Getten ya se está metiendo en el portal. Van lanza un golpe, pero solo atrapa aire. Siente un poco del residuo del portal en sus manos, y parece estar pensando en algo dentro de la otra dimensión. Getten está complacido ya que ha matado a los niños y a Haxa. De esta manera no se filtrará información sobre Sir Keser. Luego reflexiona sobre cuánto sufrió en realidad sin darse cuenta aún de que alguien más también ha entrado en la dimensión. Piensa que necesita informar a Kesar de inmediato, mientras vemos a Van forzar la apertura del portal y atravesarlo. Getten se da la vuelta lentamente con la piel temblando de miedo. Pregunta cómo el joven pudo entrar en su dimensión. Van responde que quedó una pequeña grieta justo antes de que se cerrara. Le inyectó su magia y la abrió a la fuerza su rostro, y su aura son puramente demoníacos, mientras declara que está harto de las dimensiones. Pone su mano en la cabeza de Getten y dice que no lo matará todavía, ya que tiene muchas cosas que preguntar. Luego dice que lo sacará de nuevo en aproximadamente un mes. Así que debería aguantar un poco la cabeza de Van. Se transforma en numerosos rostros grotescos, todos gritando en agonía. Usa la herramienta maldita, el bolsillo de la gula. Devora criaturas con poder mágico. Una lengua enorme agarra a Getten y comienza a jalarlo hacia adentro. Grita de terror, suplicando que no lo envíen de vuelta al infernal paisaje mental de Van. Las súplicas caen en oídos sordos, y es arrastrado adentro donde numerosas almas hambrientas lo agarran y arañan. El rostro deformado de Van vuelve lentamente a la normalidad en la otra dimensión. Los cuerpos de los niños permanecen en el suelo. Van atraviesa el portal y declara que usar el bolsillo de la gula consume mucho maná. Usarlo incluso una vez es arriesgado. Cae a 4 patas para recuperar el aliento. Luego mira a su alrededor, ve que todos están muertos y se levanta.
satisfecho de haber asegurado un rehén que puede darle la información necesaria. Primero, sin embargo, necesitará recuperar su poder mágico. Haxa, sin embargo, sigue vivo y lo llama para que espere. Pudo proteger a Ofan con su cuerpo, y dice que ella todavía puede ser salvada. Mira a Van. Las lágrimas corren por su rostro, mientras le suplica al joven que al menos la salve a ella. Van se da la vuelta y parece estar un poco sorprendido e inseguro de qué hacer. Dos hombres misteriosos están en el lugar donde murió Haxa e investigan también. También han encontrado el brazo desmembrado de Getin, y han determinado que su enemigo misterioso es alguien lo suficientemente loco como para atacar a 2 ejecutivos de Tez Mongo. El más grande le dice a Tomo que todavía puede oler el leve rastro del atacante. Tomo materializa soldados con su poder y les ordena que informen a Kesar sobre lo sucedido, ordenando también a Mongo que siga rastreando a su objetivo. Tomo mira el cadáver de Haxa y piensa en lo patética que es su muerte. Al día siguiente Ofan se despierta en una cueva. Van está con ella, así que le pregunta qué pasó con los otros niños. Él le informa que fue la única que sobrevivió. La chica no puede aceptarlo y acusa al hombre de estar equivocado. Ella insiste en ir para poder salvarlos. Van responde fríamente que ya ha enterrado los cuerpos de los niños. Ofan grita negándolo y le pregunta a Van por qué la salvó solo a ella. Le grita y le dice que debería haberla dejado morir. Van le asegura que solo la salvó porque la necesitaba. Recuerda haberle preguntado a Haxa por qué necesitaba salvar a Ofan. Si al final iba a ser destrozada por monstruos o asesinada por bandidos. Haxa le dijo que Ofan tiene información sobre Kesar y Tessa. Esto intriga a Van. El moribundo le ruega a Van que la lleve viva y la entregue en un pueblo donde pueda estar a salvo. Van preguntó qué debía hacer si Ofan resultaba no saber nada sobre Kesar. Haxa respondió que podía matarla si ese fuera el caso. Van aceptó dejarla vivir. De vuelta al presente. Ofan sigue desesperada, procesando su culpa de superviviente. Van la agarra por el cuello y la levanta. Le exige que le cuente todo lo que sabe sobre Kesar. Ofan le dice que lo más probable es que Kesar esté en el reino de Barking, ya que se dirigía allí por un encargo de su rey la última vez que se reunió con Haxa. Van pregunta qué aspecto tiene Kesar. Ofan dice que su apariencia cambiaba cada vez que lo veían y cree que debe ser por su poder. Le pregunta si sabe algo sobre el poder de Kesar. Ofan responde que no sabe mucho, excepto que es un hechicero nacido con 3 tipos de magia. Algo tan raro que solo hay un puñado que manejan estas magias en el continente de Atún. Van reconoce que esto será un problema. Él la suelta cuello y le dice que tiene que contarle el resto de lo que sabe por el camino. Le informa que hizo un trato con Haxa para escoltarla a un pueblo seguro. Caminan juntos hasta que Ofan ve la luz de la salida. Lo primero que ve fuera son pilares de piedra colocados bajo una colina de piedra. Van le informa que enterró a los niños bajo las piedras, ya que solo una tumba así ahuyentará a los ladrones y monstruos. Dice que hizo la tumba con cuidado porque los niños no tenían pecado. Le permite a Ofan dar su último adiós. Ofan camina hacia el muro de piedra y se apoya en él mientras llora. Recuerda cuando Kesar visitó a su familia y le dio una paliza a Haxa casi hasta la muerte por huir de Tese para cuidar a los niños. Haxa le suplicó perdón a Kesar y le pidió que perdonara a los niños. Kesar le dijo que sus deberes se habían duplicado y que solo perdonaría a los niños si no volvía a huir nunca más. Una vez que Kesar se fue, Ofan le preguntó a Haxa si estaba bien. Haxa abrazó a todos sus hijos y prometió que siempre los protegería. Los niños podían oler el mal olor de Haxa por la paliza, lo que hizo reír de alegría a la familia. Haxa construyó el Caballero Azul poco después. Pasaron días viviendo como una familia. El recuerdo atormenta a Ofan tanto que raspa la pared de roca con fuerza suficiente para hacer sangrar su dedo. Sus ojos están llenos de rabia mientras sigue llorando. Le pregunta a Van si planea matar a Kesar y él dice que sí.
Ella exige que la lleve con él para poder moler el cadáver del hombre hasta hacerlo polvo después de que lo mate. Van la mira pensativo. Más tarde, Mongo y Tomo ya han encontrado la tumba y Mongo informa que ha determinado por el olor que su atacante estuvo aquí hace solo unas horas. Tomo se emociona al pensar que pronto se encontrará con su enemigo. Y está que arde. Hay una mansión, y dentro, un hombre llamado Surfer sube las escaleras hacia una puerta y llama. Entra en la habitación donde está Kesar. Y dice que informará de lo que sabe inmediatamente. Kesar está tumbado despreocupadamente junto a la ventana, envuelto en la oscuridad que oculta su apariencia. Le dice a Surfer que ya sabe del fracaso de Merkel. Kesar le ordena que le diga a Mongo y Tomo que encuentren al culpable rápidamente. Surfer pregunta si necesita intervenir personalmente para resolver el problema. Pero Kesar dice que no hay razón para que él actúe. Kesar dice que se dirigirá al reino de Barkin y le dejará todos los asuntos triviales a él. Surfer responde que lo entiende. Kesar es recibido en el castillo real del reino de Barking. Es guiado a la sala del trono, donde el rey y sus soldados están allí para recibirlo. El rey le pregunta si se ha encargado de lo que le pidió. Kesar responde que ha eliminado a los mejores hechiceros del reino de Irán, tal como le pidió. Pide únicamente el pago prometido. El rey le dice con una sonrisa maliciosa que hay un problema. Le explica que no puede permitir que el mundo sepa que el reino de Barking contrató a un notorio mercenario, famoso por sus viles trabajos. La puerta de entrada detrás de Kesar se cierra. El rey afirma que nunca prometió pagarle desde el principio. Kesar se ríe a carcajadas de la situación. El rey piensa que se ha vuelto loco porque están muy cerca de la muerte. Kesar admite que fue demasiado confiado y ahora se da cuenta de que el reino está demasiado arruinado para pagarle. El rey le advierte que no puede resistirse, ya que 30 de los mejores de Barkin, hechiceros, lo tienen rodeado en la sala del trono. Una brillante luz verde resplandece de repente desde las ventanas. Afuera, el cielo brilla en verde. Una estatua gigante, que empequeñe el castillo, cae del cielo. Su brillante luz aniquila al rey y a sus seguidores dentro del castillo, convirtiéndolos en polvo. Muchos intentan huir, pero la luz es tan abrumadora que destruye todo el castillo en pedazos. Kesar está en los terrenos donde estaba el castillo. Su subordinado le informa que, vaya donde vaya, no queda nada del castillo. Kesar dice que intencionadamente lo hizo así porque hacerlo con menos no es algo que él considere hermoso. El subordinado se ofrece a llevar a su señor a donde quiera que vaya. Kesar responde que prefiere que caminen. Mira al cielo y piensa que es un día hermoso. Ofan le dice a Van que la lleve con él, queriendo vengarse de Kesar. Viendo que no está en su sano juicio, Van se niega a llevarla, pero ella insiste, afirmando que no puede vivir en paz después de lo que pasó sin hacer nada al respecto. El mercenario le dice que no tiene intención de protegerla, y que si alguna vez se interpone en su camino, tendrá que matarla él mismo. Ofan acepta sus condiciones y lo sigue al reino de Barking. Esa noche, mientras los dos continúan su viaje, aparece la presencia de enemigos observándolos de cerca. Mongo y Tomo, dos de los lacayos de Kesar. Planean capturar a Van y ofrecérselo a su líder, viéndolo como una oportunidad para pagarle al hombre, que los acogió. Mongo está de acuerdo, jurando hacer lo que su hermano quiera. Con esto, los dos hermanos deciden seguirlos y esperar una oportunidad para aniquilar a Van. Mientras tanto, Ofan y Van pasan por el mismo árbol 3 veces y se detienen en seco. Seguramente están perdidos en el bosque, y Ofan recuerda una historia sobre un misterioso bosque que su tío Haxa le contó cuando era joven. La cordillera donde se encuentra el Caballero Azul era el nido de una bestia demoníaca en la antigüedad. Y la entrada a ese nido se llama el Bosque de Moore. Una vez que entras en el bosque, nunca puedes escapar. A Van la historia le parece absurda, pero Ofan insiste en que es posible y que innumerables bestias demoníacas viven en el Bosque de Moore,
Justo entonces, el árbol frente a ellos se transforma de repente en una bestia demoníaca y se abalanza para devorarlos. Van agarra inmediatamente a Ofan y la aparta de un empujón, salvándola del ataque del monstruo. Luego le da al demonio un puñetazo tan fuerte que lo destroza de un solo golpe. Después inclina la cabeza hacia Ofan, diciéndole a la chica que si quiere sobrevivir, tiene que esconderse bien. Aparece otra bestia demoníaca. Y Van empieza a luchar contra ella también. Durante toda la noche lucha contra más bestias demoníacas, aniquilando una tras otra hasta que sale el sol. Después de asegurarse de que todos los monstruos están derrotados, le grita a Ofan que ya puede salir de su escondite. Sin embargo, le parece extraño que su maná se esté consumiendo, más de lo normal. Siente como si el bosque estuviera absorbiendo su maná. Entonces empieza a tener alucinaciones, y se pregunta qué es realmente este bosque. De repente, siente una presencia detrás de él, y se sorprende al ver a Tomo, que lanza un ataque de inmediato. Lo esquiva en el último momento e intenta dominar al hombre, pero su cuerpo se está quedando sin fuerzas lentamente debido a las alucinaciones. Tomo, el mercenario de guerra del grupo Tese, le dice a su oponente que no debería haber malgastado su preciado maná. Van intenta contraatacar, pero falla, está demasiado débil. Tomo subestima el poder que posee su oponente y lo llama patético. Van está obviamente en desventaja. Y mientras Tomo continúa burlándose de él, su hermano Mongo aparece por detrás y lanza un ataque sorpresa contra Van, lanzándolo por los aires al otro lado del bosque. Mientras tanto, Ofan está inconsciente, y Mongo la arroja a un lado mientras los hermanos hablan de cómo se divertirán con ella más tarde. Van está luchando con su bajo nivel de maná. Tomo le dice que inicialmente se les ordenó solo observar y seguirlos desde las sombras, pero él se negó a hacer solo eso, porque esa orden solo se aplica a los subordinados débiles, y ellos no son para nada así. Mongo está de acuerdo con su hermano, añadiendo que necesitan vengar a sus camaradas que murieron a manos de Van. Van se lanza para otro ataque, pero su oponente es lo suficientemente rápido para bloquearlo. Entonces, Mongo contraataca por su hermano y lanza un potente puñetazo hacia Van, enviándolo al suelo una vez más, viendo esto como una oportunidad para darle una buena paliza. Mongo carga de nuevo a una velocidad increíble, sin saber que Van solo espera su oportunidad para emboscarlo, salta y se dispone a atacar a su oponente. Pero Tomo aparece y le asesta una patada poderosa dejándolo inmóvil. Hace mucho tiempo hubo una tribu que sembró el terror por todo el continente. Una tribu conocida como los perfectamente armados o los catafractos. Desde sus ancestros hasta la generación actual, cada miembro de esta tribu porta dos marcas, la marca de la armadura y la marca del puño. Los hechiceros de la marca de la armadura pueden bloquear cualquier ataque, mientras que los hechiceros de la marca del puño pueden aplastar la garganta de un enemigo de un solo golpe. Juntos, encarnan la defensa y la ofensa definitivas. Un escudo que puede bloquearlo todo y una lanza que puede atravesarlo todo. Este equilibrio mortal es así como los catafractos se ganaron su temible título de los perfectamente armados Mongo. Continúa su asalto contra Van, hasta que llega un hombre acorazado y le ordena que se detenga. Tomo, en su forma acorazada, uno de los temidos ejecutivos de Tase, mira a Van con decepción. Esperaba más fuerza del hombre que había capturado sin esfuerzo a dos de sus camaradas envuelto en su armadura especial, que blinda completamente su cuerpo. Tomo emana un aura abrumadora de poder y control. El bosque continúa drenando el maná de Van, y usar su técnica del puño de la destrucción lo pone al límite. Usar un arma que consume su vida no es lo ideal, pero como su maná se está agotando, no tiene otra opción. Tomo empieza a cabrearse y ordena a su hermano que acabe con el hechicero y deje solo su cabeza, diciendo que se la presentará a Kaiser pronto. Mongo está de acuerdo con su hermano, pero al oír el nombre de Kaiser Van, se da cuenta de que son miembros del grupo de mercenarios Tase.
Con esto Van empieza a desatarse, diciéndole a los hermanos que deben cantar lo que saben sobre Kaiser si quieren vivir. Oír el nombre de su señor de un debilucho como Van es un insulto. Así que Tomo carga hacia el hechicero y se sorprende de que invoque espíritus malditos del inframundo, ya que rechazaron su última oportunidad. Van no puede prometer que los dejará vivir. Los espíritus malditos se convierten en una necrodaga, que es una tercera arma de la marca de Isura. Tomo se detiene en seco. Tras sentir de repente la energía siniestra que proviene de Van el hechicero, salta hacia él y atraviesa su armadura, sorprendiéndolo. Van también consigue golpear a Mongo, que chilla de dolor. Los hermanos están atónitos. El hombre que estaba al borde de la muerte hace un momento ha recuperado su poder. Y ni siquiera pueden averiguar la marca que porta Tomo. Reconoce inmediatamente su error y se disculpa por subestimar a su oponente. Sin embargo, nada cambia y los hermanos están ahí para destruirlo. Los dos cargan hacia él y los tres intercambian golpes, lanzando ataques y puñetazos con todas sus fuerzas. Los hermanos empiezan a verse abrumados por los ataques de Van. El hechicero continúa su ofensiva confundiendo a los hermanos con su velocidad y estrategia. Finalmente, Tomo consigue atraparlo y le dice a su hermano que aplaste a su enemigo. Sin embargo, se sorprende al ver que el maná de su hermano está siendo drenado, y ahora está inmóvil en el suelo. Justo entonces de la herida de Tomo aparecen espíritus malditos dejándolo paralizado. Van revela que su arma, la necrodaga, es una hoja maldita que se alimenta de maná, y a cualquiera que corte se le pegarán esos espíritus malditos devorando su maná. Los espíritus acabarán con su maná hasta que estén llenos. Hasta entonces no pararán. Tomo suelta un grito desgarrador de dolor, suplicando a los espíritus malditos que dejen de drenar su maná. Empieza a desintegrarse, siendo consumido lentamente por el espíritu y rindiéndose a una muerte lenta y agónica. Cuando llega la mañana, todo lo que queda de Tomo es su verdadera forma. Se había estado reforzando con maná todo el tiempo. Tomo arremete gritándole a Van que les devuelva el maná artificial, que Kaiser les ha concedido. Al oír algo interesante, Van exige que le cuenten más sobre el maná artificial, diciendo que de todos modos ya no pueden luchar contra él. Esto lleva a Tomo al pasado, cuando él y su hermano todavía estaban en la tribu de los catafractos. Ese día el jefe hizo un trato con el líder mercenario de Tase Kaiser, quien se fijó en los dos frágiles niños atados a un árbol. El jefe le dijo que los niños no tenían la habilidad de almacenar maná, y eran una desgracia para la tribu. Habían durado 5 años, pero pronto morirían, así que no debía molestarse. Con ellos, sin embargo, Kaiser se ofreció a llevárselos. 10 años después, los dos hermanos se habían transformado en temidos hechiceros. Kaiser preguntó qué buscaban masacrando a tantos humanos. Tomo admitió que cuando veía a los débiles e indefensos, recordaba lo que él y su hermano eran si no hubieran conocido a su señor. Habrían vivido toda su vida como escoria, y el pensamiento los llenaba de asco y rabia, que tenían que matarlos delante de sus propios ojos. Kaiser les dijo que sus matanzas eran superficiales y provenían del odio a sí mismos. Luego les dijo que necesitaban contenerse, y que ese tipo de autodestrucción estaba lejos de ser hermosa en el presente. Los hermanos cargan contra Van, una vez más, su orgullo cegándolos ante su derrota. Pero su desafío llega a su fin cuando Van ataca con absoluta precisión, silenciándolos a ambos y poniendo fin a la batalla, mientras deja atrás sus cuerpos sin vida.